de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios por este momento, esta tarde que Dios nos permite de estar con ustedes para contarles de las cosas y las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, para contarles de un testimonio de cómo Dios obra en una manera poderosa. Yo desde niño he sufrido de un proceso de un oído. Hay cosas que a uno y que parecen como si fuera un aguijón, pero son de la forma como Dios trabaja. Y yo en ese proceso he visitado médicos y la última parte de ese proceso es que en el proceso, visitando los médicos por el proceso del oído tan fuerte, de que cada día era más difícil la situación de mi oído izquierdo, y empezamos un proceso para una operación. En ese proceso no teníamos dinero, no teníamos, sino era moviéndonos en fe. Dios empezó a tocar personas, Dios empezó a tratar con personas y empezó el Señor a obrar en una manera especial. Cuando fuimos a la clínica, la doctora que nos estaba atendiendo es cristiana, y ella, al hacernos en el proceso de los análisis, todos los estudios que nos hicieron, descubrió que había un problema fuerte y que podía provocar ese problema una situación grave donde no podía encontrarse una solución si no se operaba. Entonces eso nos dio fuerte en el corazón y nos dijeron la suma de la operación. No teníamos las condiciones para hacerlo, pero nuestra fe puesta en el Señor. Y empezamos a confiar, empezamos a orar, empezamos a movernos y el Señor a obrar y a movernos, y empezamos en un proceso de que había que secar el oído para operarme. Bueno, pues el oído no se secaba con todos los tipos de medicamentos. Teníamos que dar 2 viajes cada 15 días a Santiago. Era difícil, pero Dios iba caminando de la mano con nosotros, porque si algo tiene el Señor es que Él es fiel y que Él nunca deja a sus hijos. Bien, en el proceso ya de que no se podía secar el oído con los medicamentos, con las inyecciones, no hubo forma de que el oído se secara. Cambiamos de doctora, volvió y nos tocó otra doctora cristiana también, y ella, al ver que el oído tampoco se secaba en el proceso largo de tratamiento, bueno, pues decidió operarnos en esa condición. Y cuando nos pusieron la cita de la operación, lo que se llevaba a la operación, hicimos por fe, entramos en un proceso de un préstamo, porque no teníamos la manera de cómo hacernos la operación, no teníamos los recursos. Y en ese momento, cuando empezamos, que fuimos a el proceso de la operación, ahí inmediatamente cuando empezaron a operarnos, que ya estamos en la sala de la operación, ahí la operación fue un éxito. Mientras que mi esposa
y mi madre que fueron conmigo empezaron a regar tratados en las afueras de la clínica mientras que me estaban operando. Cuando en el proceso de la operación salió todo bien, pero cuando yo fui despertando de la operación, desperté sin aire. El aire se me había ido y yo dije, doctora, siénteme porque no puedo respirar, estoy malo. Y me sentaron y ahí perdí el conocimiento y duré varias horas que no sabía de mí. Me pusieron aparatos, me pusieron muchísimas cosas y lucharon muchísimo. Y sucedió que yo en medio de los aparatos para respirar que me habían puesto, era tan difícil para mí, yo me estaba muriendo. Pero en ese momento que fui recordando, en esa agonía tan fuerte, porque es tan difícil cuando tú pierdes la respiración, yo lo que dije fue, Espíritu Santo, ayúdame. Instantáneamente cuando yo dije esta palabra, empecé en un proceso de volver a respirar y empecé a mejorarme. Empezó el Espíritu Santo a obrar y ya yo lo que le decía, le hacía señas a la doctora que me quitara ya, porque sentía ya que todo estaba poniéndose normal. El Señor había hecho una obra maravillosa. Me volví a respirar, volví a la normalidad. El Espíritu Santo se glorificó de una manera poderosa. Pero no tanto a eso, algo importante es que ya después de la operación, todo salió bien. El Señor obró en una manera grande y poderosa. Pero yo y mi familia, por medio del proceso de la operación y de que se puso difícil, hubo que entrar en una deuda que nosotros no podíamos pagar, ni había condiciones, porque teníamos un seguro que no cubría la operación porque los médicos estaban en huelga. Y en ese momento de esa situación, nosotros mantuvimos la confianza y en una deuda cuantiosa que no había posibilidad de nosotros pagar después que ya habíamos salido de ese proceso de operación. Entonces, mis hermanos, el Señor empezó a saldar la deuda. Inmediatamente era mucho dinero para nosotros, porque no teníamos las condiciones para pagar y teníamos que estar pagando dinero mensual a rédito. Y el Señor empezó a abrir puertas, porque nosotros tenemos un Dios que puede, un Dios que para Él no hay nada imposible. Nosotros tenemos un Dios que de lo imposible hace lo posible. Solamente nosotros tenemos que creer a ese Dios que se glorifica en medio del proceso, que nunca Él está lejos. Mientras el proceso es más fuerte, Él está más cerca y está a la par, está de la mano con nosotros. Mis hermanos, mis amigos, ahí el Señor lo último que hizo para cerrar con broche de oro ese proceso de deuda fue que tocó a un hombre que nosotros no le habíamos contado de que estábamos pasando por ese proceso de deuda. Y ese siervo de Dios, ese hombre de Dios, apareció en una tarde en un carro y dijo, vamos, y nos llevó a saldar por completo
esa deuda que nos tenía con una carga, pero que inmediatamente el Señor hizo el milagro. Inmediatamente la deuda fue saldada completamente y la preocupación se fue. El Señor obró de una manera poderosa, de una manera que nosotros no tenemos explicación, pero Dios obró poderosamente en medio. Por eso es importante que nosotros, no importa los procesos, sea de enfermedad, sea de deuda, sea de escasez, tenemos un Dios proveedor, tenemos un Dios que obra, tenemos un Dios que en el momento en que menos nosotros pensamos, Él está obrando a favor de nosotros, porque lo hizo conmigo. Me devolvió la respiración, me devolvió la vida y también me quitó la carga que llevaba de una deuda grande que no había posibilidad de yo pagar. El Señor la pagó por mí. Así como Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, también el Señor también nos ayuda en los procesos de deuda, de enfermedad. Solo nosotros lo que necesitamos es tener fe, depositar nuestra confianza en Él, clamarle a Él, rendirnos a Él, ir a su presencia y Él va a obrar conforme a su perfecta voluntad. Que Dios te bendiga y ojalá que esta palabra te ayuden para que entiendas de que en ese proceso que tú estás viviendo, Dios está obrando. En medio del silencio, ahí Dios está obrando en una manera especial. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté contigo y los tuyos.